kiosco. Vamos pues con el tema migratorio. Vamos con el tema migratorio. Ayer ocurrió una cosa tremenda ahí en El Paso, Texas. Se dio un conjunto de gente, de migrantes que se fueron hacia allá asusados. Esto lo denunciaron en redes sociales en varias ocasiones, que estuvieron anunciando que ya los iban a dejar pasar en Estados Unidos. Hay que recordar, ayer el presidente Biden hizo un anuncio de que se acababa, ¿no? La emergencia por COVID se interpretó y se usó para decirle a la gente que ya podía ir ahí, los iban a dejar pasar. Esto obviamente no fue así, no solamente no fue así, sino que le cerraron de plano este paso. Y las personas que normalmente atraviesan ahí legalmente, pues tampoco pudieron pasar. Se generó un verdadero caos deliberado, parece que fuera una cosa provocada, y donde evidentemente quienes vuelven a salir damnificados en todo esto, pues son las personas migrantes. Pues sí, es una cosa tremenda lo de ayer. O sea, vemos a niñas, a niños ilusionados pensando que van a poder pasar, va juntando toda la gente. Y no es la primera vez, como dices, que sucede esto. En ocasiones se han lastimado con esas púas que se alcanza a ver en la imagen, ¿eh? Porque luego son tantos que se empiezan a empujar, se empiezan a aventar, y hay quienes se dañan con este tipo de artefactos que se coloca por parte de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, por las autoridades de migración. Y ven, ahí tenemos, ¿no?, a los militares norteamericanos diciendo para atrás y aquí no pasan. E incluso apuntando a los migrantes de una forma temeraria. Sí. O sea, muy indignante lo que sucede. Y bien dices, alguien generó esta desinformación y ahí está un cúmulo de migrantes tratando de pasar hacia los Estados Unidos. Sí, en un contexto donde esta situación ya es de por sí tensa. Ahí vemos una estampa de lo que es la política migratoria de Estados Unidos. La gran pregunta en todo esto que pasó ayer es a quién le favorece y por qué están provocando una situación como esta, en donde hacen víctimas nuevamente, revictimizan a los que de por sí ya son víctimas de la situación, de la condición social o política o como sea, que obliga a las personas a migrar hacia el norte con esta idea de pasar a Estados Unidos, y vuelven a ser victimizadas. Bueno, está la discusión a flor de piel. Sí, y el presidente siempre ha apostado por atender las causas de la migración, no solo un asunto humanitario, sino social, o sea, modificar estructuras económicas, apostar por las comunidades originarias. Lo ha dicho una y otra vez, la gente no está migrando porque quiera conocer Estados Unidos, sino por necesidad. ¿Y por qué no se hace nada? O sea, Estados Unidos nada más apuesta por el muro, ¿no? Como si con eso. ¿Y por qué no, siendo el principal país en materia económica, tiene esta vocación para decir, bueno, vamos a invertir? Ya se hizo en otros tiempos, en los tiempos de Kennedy, y López Obrador no quita el dedo del renglón. Aún así, pues Estados Unidos juega a no hacer nada. O sea, pareciera que este asunto, como en términos político-electorales les reditúa, pues siguen, ¿no?, diciendo vamos a poner más muro, vamos a ser más estrictos. O sea, ¿y por qué no atender las causas? A distintos grupos políticos en Estados Unidos les reditúa porque finalmente utilizan este tema con fines electorales. Y entonces aquí pone el dedo en la llaga nuevamente el presidente cuando habla de la hipocresía, en donde hay un vacío absoluto en la petición tanto de organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y el propio gobierno de Estados Unidos, que se dicen muy preocupados por el tema migratorio, pero al final no quieren atender y no se presiona desde estos distintos grupos para que se atiendan estas causas, para que efectivamente Estados Unidos, en lugar de dar dinero a armas, pues dé dinero para fortalecer el desarrollo de los países de Centroamérica y sus poblaciones. Hoy vuelve a poner eso sobre la mesa a propósito pues de toda una discusión en donde, pues como sucede con el fentanilo y con otras cosas, sitúan el centro del problema en la política migratoria mexicana. Vamos a escuchar. La importancia de lo preventivo, atender las causas. Quienes podrían ayudar no lo están haciendo. La última vez que el gobierno de Estados Unidos ayudó a los países de América Latina y el Caribe fue cuando la Alianza para el Progreso
con el presidente Kennedy, que invirtieron en ese entonces 10,000 millones de dólares, alrededor de 40,000 millones de dólares de nuestro tiempo, 40,000 millones de dólares. Pero fue la única vez. No ha habido inversión. Y simulan, ¿no?, de que ayudan apoyando a organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil. Y ya hemos hablado de cómo se queda esa poca ayuda en aparatos burocráticos de quienes forman parte de estas organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil. Pero no le llega el apoyo a la gente. No exagero, pero estamos nosotros invirtiendo más en América Latina y en el Caribe que Estados Unidos. Ahora sucede esta desgracia, ¿no?, lamentable, de que todo indica de que una protesta le prenden fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación, porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba. Desde luego quienes prendieron fuego no estaban pensando de que la puerta estaba cerrada, porque nadie actúa de esa manera. No van a suicidarse. No, era una protesta. Y lamentablemente sucede esta desgracia. ¿Y qué es lo que plantea el presidente? Algunos jilgueros del conservadurismo, algunos representantes de estos grupos de interés mediáticos están colocando el tema migratorio como si fuera nuevo, como si por primera vez en este sexenio hubiera problemas, ¿no? O sea, hay que recordar que en el sexenio, por ejemplo, de Vicente Fox, pues se pugnaba e incluso se jugó con esta ilusión. Decía Fox, junto con Jorge Castañeda, el canciller, que iban por una enchilada completa y que iban a obtener de los Estados Unidos un acuerdo migratorio que iba a ordenar todo este flujo. O sea, el desorden ya existía desde tiempo atrás y tiene que ver con la estructura socioeconómica, con la realidad del continente, con la realidad de América del Norte y de Centroamérica, y este flujo y esta necesidad de ir a trabajar. Entonces, hay un problema estructural que venimos arrastrando y que dice López Obrador, pues no es cierto que por primera vez exista, y algunos medios están tratando las cosas como si esto fuera nuevo, pero miraban a otro lado ante matanzas. Hay ejemplos en el sexenio de Felipe Calderón, lo que sucedió en San Fernando, Tamaulipas, una matanza, una masacre de migrantes. Por ahí Proceso en su momento sí sacó algo, pero otros medios no era nota, ¿no? Este tipo de asuntos. Y ahora, pues sí, todo lo que tenga que ver negativo con la 4T, eso sí es nota de 8, ¿no? Sí, y el presidente hoy también habla justamente de eso, de los riesgos inherentes a todo este tránsito que se da por toda esta política migratoria que por un lado jala a los migrantes, además muy convenientemente los tiene en Estados Unidos, a quienes sí deja pasar en condiciones de ilegalidad, de bajos salarios, etcétera, pero al mismo tiempo además pone estos muros, no los dejan pasar. Entonces está este doble mensaje en donde efectivamente se están dando estos flujos migratorios que han crecido enormemente a lo largo de esta administración, con una serie de riesgos que ya hemos visto varios episodios también en estos últimos años, ¿no? El caso en Chiapas, habló el presidente del caso Matehuala, y una cosa que destaca ahí el presidente es, pues frente a estos riesgos, un poco lo que se ha intentado es contener, o sea, por un lado, apoyar el desarrollo con inversiones por parte de México ahí en América, en Centroamérica, ya se ha dado en programas sociales, pero por otro lado también generar una serie de condiciones para que quienes ya están aquí se queden en la región del sur
del país, particularmente en Chiapas, en donde también hay programas sociales como Sembrando Vida y se les otorga, además de refugio, trabajo. Sin embargo, ¿cuál es un gran problema con todo esto? Pues que no solamente depende de que existan estas condiciones, sino también depende de la voluntad de los propios migrantes de quedarse en esta región. Y una gran parte de ellos y de ellas, pues lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Vamos a ver parte de lo que explicó el presidente sobre esto. No es nada más en San Luis Potosí, es en Guanajuato y es en Veracruz y es en Tamaulipas, ¿sí? Y por eso, como estrategia para defender, proteger a migrantes, procuramos que se les ofrezcan opciones de trabajo y albergues en el sur sureste. Sin embargo, ellos vienen ya con un propósito, llegar a Estados Unidos. Por eso insistimos mucho en que debe de atenderse el problema en los pueblos de origen de los migrantes, antes de que salgan, porque ya saliendo en Chiapas tenemos nosotros posibilidad de que trabajen, hay opciones para trabajar en el Sembrando Vida, en las obras que estamos llevando a cabo, pero ya no se quedan. Por eso hay que atenderlos en las comunidades de origen. Y ya tenemos además probado de que funciona el atenderlos en sus comunidades de origen con programas para el bienestar. ¿Por qué no hacen un análisis de lo que sucedía antes? Porque todos ustedes dan como hecho de que este es un fenómeno reciente que surgió de la nada, ¿sí? Como si no hubiesen antecedentes. No estoy desde luego justificándonos, los secuestraban, pero además asesinaban, o sea, fusilaban a migrantes. ¿Cuándo un gobierno había invertido en Guatemala, en Honduras, en El Salvador? ¿Cuándo? Jamás. ¿Cuándo se habían instalado albergues? ¿Cuándo un presidente se había atrevido a decirle a los gobernantes de Estados Unidos que mientras ellos destinan 30,000 millones de dólares para la compra de armas en la guerra de Ucrania, tienen completamente olvidado a Centroamérica y no autorizan recursos para atender las causas de la migración? No somos iguales. Bueno, hay parte del reclamo del presidente y nada más decir con respecto a lo que sí se está trabajando en paralelo con el padre Solalinde. Eso está sujeto, lo vuelve a repetir hoy el presidente, a que primero se lleguen a las conclusiones de la investigación de la Fiscalía sobre la tragedia ocurrida en este centro migratorio temporal allá en Ciudad Juárez. Y por cierto, hay un tema que está flotando, ¿no?, en la narrativa, en la discusión pública. Reforma lo pone en primera plana, advierte el trife golpe de la partidocracia. Magistrados electorales, y ahí vamos a ver la primera plana de Reforma. De acuerdo a este diario, magistrados electorales advirtieron del riesgo de un golpe de la partidocracia contra los derechos ciudadanos y las facultades del Tribunal Electoral Federal. El presidente Reyes Rodríguez pidió revisar la iniciativa de reforma constitucional que avalan la mayoría de los partidos en la Cámara de Diputados, porque no solo frena contrapesos entre poderes, sino que limita derechos de minorías en la representación política, incluidos los gobiernos.
La magistrada Janine Otálora calificó de retroceso democrático esta iniciativa partidista. Se han sumado ya pues diversas expresiones políticas a esta iniciativa y al final del día, pues ¿qué se está buscando? Que el tribunal pues no diga quién sí y quién no, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a lo que acuerden, de acuerdo pues sin duda, ¿no? O sea, la mano que mesa la cuna, que no nos gusta Félix Salgado Macedonio y entonces los magistrados dicen, lo bajamos, que no nos gusta Raúl Morón, lo bajamos. Se está buscando acotar esta discrecionalidad, ¿no? Que llama la atención, porque por eso hablan de partidocracia, porque sí, distintas fuerzas políticas electorales, digamos, los partidos políticos son los que están apoyando, no se trata nada más de Morena, y llama la atención porque varias de estas resoluciones que ha tenido en su momento este tribunal, pues han favorecido a otros partidos políticos de oposición. A mí, ese proceso interno que se dio ahí me da curiosidad, qué pudo haber pasado, pero bueno, el hecho es que está sucediendo. Hoy se discute, ayer se iba a discutir, finalmente no sucedió, hoy se discute ahí en el Congreso qué es lo que va a pasar con las atribuciones de este tribunal que en distintos momentos ha mostrado ser parcial, sesgado y que se ha metido en los procesos internos de los partidos políticos. Y hoy se refirió a eso, el presidente se lo preguntaron específicamente, en donde dice, efectivamente no confío en el tribunal, pero tampoco está de acuerdo, plantea el presidente, en que se le limiten las facultades. Lo que dice, el problema está en otro lado, está en pues, quiénes están ahí. No veo con buenos ojos el tribunal, o sea, porque ha hecho cosas indebidas. No hay que limitarlos. No hay que limitarlos. No. Lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales. Eso es lo que hay que buscar. No gente que actúa por consigna, que no tiene principios, que no tiene ideales, que son empleados de los que los pusieron ahí. O sea, eso es vergonzoso.